Buenas tardes, profesores, buenas tardes con todos. En esta ocasión quien les habla Vidalson Comerma. Para el curso de seminario de tesis voy a exponer el tema de tesis que estoy desarrollando, el cual se titula Redes neuronales profundas con cribado virtual basado en estructuras para el descubrimiento de fármacos. Estos son los puntos que voy a tratar a continuación. El primero es la introducción. El descubrimiento de fármacos en la actualidad es un proceso complejo y costoso en el cual convergen distintas áreas del conocimiento. Una de las áreas es la ciencia de la computación, y también se utilizan distintas técnicas, entre las cuales tenemos las técnicas de cribado virtual o virtual screening, por sus siglas en inglés, las cuales son importantes para este problema porque utilizan técnicas computacionales para poder procesar la información química. Una de las técnicas de cribado virtual es el cribado virtual basado en estructuras, el cual ha demostrado ser más eficiente que las otras técnicas tradicionales de descubrimiento de fármaco. En la tesis se implementa un algoritmo de modelado para resumir sistemática y cuantitativamente el conocimiento de una gran biblioteca de datos utilizando cribado virtual basado en estructura y redes neuronales profundas. El problema en la actualidad se estima que en el desarrollo de un fármaco se tarda aproximadamente entre 10 y 15 años y a la vez invierten una gran suma de dinero, en promedio 80 millones de dólares. Por lo cual es importante tener técnicas para el proceso de descubrimiento de fármacos para reducir este proceso complejo y costoso. A la vez es necesario que se unan áreas del conocimiento como la química y la ciencia de la computación para poder atacar este problema. Los algoritmos de cribado virtual son eficientes, pero también toman un tiempo considerable en muestrear todos los modos de unión de las moléculas, debido a que tienen un espacio conformacional muy enorme. Los objetivos de la tesis es como objetivo general desarrollar mediante técnicas conjuntas de cribado virtual basado en estructuras y redes neuronales profundas un método para el descubrimiento de fármacos. Los objetivos específicos son, primero, realizar el procesamiento de la información estructural de una biblioteca de compuestos y el sitio de unión para poder unirlo con una proteína objetivo. El segundo objetivo es optimizar el procesamiento de cribado virtual utilizando una red neuronal profunda. El tercer objetivo es obtener el índice de acoplamiento y puntuación de una estructura ligando proteína para determinar el sitio de unión y realizar un postprocesamiento para la mejora de los compuestos. En la metodología utiliza estos pasos, donde el primero es procesar el conjunto de datos, tanto para los compuestos y para los receptores. El proceso escogido es el formato lineal, donde los átomos y los enlaces se utilizan en un formato donde se representan caracteres alfanuméricos, el cual las librerías que se utilizan pueden procesar más eficientemente. Luego se utiliza un cribado virtual utilizando programas de acoplamiento. Estos programas de acoplamiento permitirán encontrar el sitio de unión de una molécula. Luego se utilizará una red neuronal profunda para poder clasificar y seleccionar las moléculas que tienen puntajes más altos. Después de que se haya procesado las moléculas mediante el entrenamiento de la red neuronal profunda, se obtiene una lista de ligandos, los cuales son rankeados de acuerdo a la actividad que tienen sobre los compuestos receptores. Ya, en el marco teórico tenemos como conceptos importantes el cribado virtual, el cual es un método que utiliza técnicas computacionales in silico que puntúa, clasifica y filtra un conjunto de estructuras utilizando uno o más procedimientos computacionales de acuerdo a criterios específicos. Luego, el cribado virtual basado en estructura tiene un procedimiento
el cual comienza procesando la información estructural del destino tridimensional. Luego prepara la biblioteca y el receptor. Y en la biblioteca cada compuesto está virtualmente adaptado al sitio de unión. Y finalmente se realiza un procesamiento posterior que da como resultado un número menor de compuestos seleccionados. Estos compuestos pasarán posteriormente a un ensayo experimental. El uso de aprendizaje automático y las técnicas de Deep Learning, eh, tales como redes neuronales artificiales, redes bayesianas o redes convolucionales, ayudan en el cribado virtual basado en ligandos y también basado en estructuras, y actualmente es un área de desarrollo prometedor y también permite acelerar el procesamiento de cribado virtual. En los trabajos que se desarrollan tenemos unos 3 trabajos principales. En el primero se utiliza los procesos de búsqueda y descubrimiento de fármacos eh, utilizando la capacidad para unirse fuertemente a una proteína, el cual tiene el término de lead. Lead sería la capacidad más importante, ¿no?, que tiene una molécula para unirse fuertemente a una proteína. Este autor busca encontrar aquella molécula capaz de unirse, activar o inhibir algún objetivo molecular. El segundo trabajo utiliza la información semántica de las moléculas para poder determinar el índice estructural semántico. Este índice estructural semántico se comparan en los resultados con distintos fingerprints estructurales. Los fingerprints los voy a pasar a definir más adelante. Y en un tercer trabajo se utiliza el enfoque de Deep Learning para el cribado virtual. Este enfoque utiliza incrustaciones de átomos o bien acoplamiento de átomos y aminoácidos en un conjunto de contextos atómicos, y también utiliza distintas capas computacionales, ¿no? En sí, las técnicas que se encontraron en el estado del arte fueron diversas y están basadas bueno, en distintas en distintos trabajos, tanto para poder entrenar sus eh, las características que tienen, y también obtiene resultados, ¿no?, resultados diversos según los distintos métricas que utiliza. La mayoría utiliza fingerprints para poder comparar los resultados que obtiene. Ya, la utilización de fingerprints y descriptores atómicos son de vital importancia para el desarrollo de la metodología que se está desarrollando en esta tesis. La metodología utiliza las moléculas químicas, que generalmente se representan mediante grafos moleculares. Estos grafos moleculares tienen una estructura que consiste en elementos químicos como nodos y los enlaces químicos como aristas. Los dos formatos que se utilizan para graficar una molécula serían los siguientes. El primero es el formato MDL. Este formato tiene dos secciones. El primero describe los átomos que están dentro de una molécula, y en la segunda sección las uniones que tienen estos átomos. Este es el formato más común para representar una molécula. Otro formato sería el formato de lineal o el formato de cadenas SMILE, donde se utilizan caracteres alfanuméricos para poder representar las moléculas y también los distintos tipos de unión entre las moléculas. Para el cribado virtual se utilizan estas terminologías. El primero es el descriptor molecular. Un descriptor molecular se utiliza para diseñar y analizar las propiedades de estructuras moleculares. En sí, un descriptor proporciona información básica de una molécula que se puede utilizar para predecir alguna actividad biológica. Luego, los fingerprints estructurales son estructuras que se utilizan para extraer información sobre moléculas. Estas moléculas en una base de datos son similares, y a la vez el fingerprint almacena en una secuencia de ceros y unos
cada bit, ¿no? Cada bit representa si una función estructural está presente o no en la molécula. Luego, las arquitecturas de aprendizaje que se pueden efectuar dentro del cribado virtual permiten que se ejecuten múltiples tareas y también construyan automáticamente características complejas. El método desarrollado consta de las siguientes fases. La primera es generar un vector de descriptores. Cada descriptor de cada molécula se utilizará en el entrenamiento de la red neuronal. Luego, los vectores se ponen en una matriz de descriptores y se aplica una función de peso escogida. Cada molécula en el conjunto de pruebas se clasifica, ¿no? Se clasifican como cómo se genera el vector de descriptores para cada molécula de prueba, cómo se aplica la función de peso escogida, cómo se calcula la matriz de distancia tridimensional entre cada molécula de entrenamiento, y también se clasifica cómo se escoge el valor máximo de distancias y a la vez esta distancia se guarda en un archivo. Después de esta clasificación se ordena por la similitud descendente y el rendimiento resultante se mide por el área bajo la curva y según la técnica de red neuronal escogida. Como resultados se obtienen que la base de datos seleccionada se obtuvo de la base de datos Zinc, lo cual esta base de datos consta de moléculas en formato .esmi. Esta base de datos se transformó en este formato para poder procesar unas distintas librerías. Una librería sería RDKit, el cual nos permite encontrar descriptores de las moléculas. Esta librería proporciona apoyo para procesar distintas características, ¿no? También permite encontrar fingerprints distintos y también descriptores atómicos. También se utilizó la herramienta Biochain Tools para cribar la base de datos. En los experimentos se utilizaron 30.486 átomos de una base de datos objetiva con una molécula de referencia. Un cribado normal se puede obtener en el caso del procesamiento sin Machine Learning, se obtuvo 4 moléculas que fueron las que obtuvieron mayor puntaje y se acoplaron a una molécula de referencia donde se obtuvo una tasa de error de 0.7%. Esta representación se utilizó en la herramienta Biochain Tools para poder encontrar, ¿no? Como podemos ver acá, esta molécula de referencia es parecida a una de las moléculas que tiene alto puntaje, ¿no? La herramienta Biochain Tools con el plugin PyMol permite representar esta distribución tridimensional de las moléculas. Ya, se utilizó la base de datos tipo MOL2 y esta base de datos se procesó en formato ESMI. Ya, también como técnica de Deep Learning se utilizó Naive Bayes. El procesamiento de Naive Bayes consta de tres etapas, ¿no? La primera es la construcción de un modelo de actividad en características de fragmentos entre activos conocidos y e inactivos conocidos. Se pasó a esta fase de etiquetado. Luego se comenzó a cribar la molécula, ¿no? Contra el modelo, ¿no? El modelo de activos e inactivos conocidos. Después se procedió a un análisis del modelo. Para el proceso de cribado, los compuestos se clasificaron según la probabilidad de ser activos con el mismo objetivo. Para este propósito, se evaluaron aquellas moléculas según el área bajo la curva característica. Esta área bajo la curva permitió evaluar el rendimiento de la técnica utilizada. Para evaluar justamente el rendimiento utilizaron aquellas divisiones proporcionadas por el entorno LBS. Este entorno LBS es útil en RDKit, permite proporcionar formas de evaluación de cribado virtual basado en ligandos. De este modo se pueden seleccionar por separado los compuestos de prueba
para las moléculas activas e inactivas. Según el área bajo la curva de un conjunto promedio de 10 moléculas, se tuvieron este puntaje. Mientras iba aumentando el área bajo la curva, el promedio también iba aumentando, pero es muy poco según iba aumentando. De acuerdo a estos puntajes se pueden dar comparaciones, ¿no? Por ejemplo, los fingerprints comparados utilizando Nate Bayes son los pares átomos, eh, los fingerprints de dos categorías, índice de torsión topológica, y estos fingerprints se compararon con el área bajo la curva, ¿no? Se utilizaron distintas mediciones del área bajo la curva y se obtuvieron distintas medidas de rendimiento. Como podemos ver, el fingerprints de 1 a 2 tiene los mejores resultados. De acuerdo a las características que guardemos en el fingerprint, podemos ver que los que obtienen mejores resultados son el índice de torsión topológica y las MAX. Esto nos permite visualizar que mientras más aumente las agrupaciones en el área bajo la curva, vamos a obtener mejores resultados hasta que podamos lograr llegar a un resultado de 0.99% de rendimiento, ¿no? Según el índice de comparación, ¿no?, de los fingerprints de las moléculas con los receptores. Como conclusiones, se desarrolló el procesamiento de los datasets para una biblioteca de compuestos. Estos datasets fueron tratados en una notación lineal y se examinó el método de cribado virtual basado en estructura, utilizando el algoritmo de Nate Bayes enfocado en la descripción de la molécula completa mediante fingerprints estructurales. Nate Bayes produjo mejores resultados utilizando tipos de fragmentos basados en fingerprints estructurales e índice de torsión topológica. En los futuros trabajos se requiere sustituir el algoritmo de Deep Learning implementando de manera eficiente la GPU. En este caso no se utilizó completamente los cores de GPU. Por eso para futuros trabajos se propone utilizar de manera más eficiente la memoria gráfica. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.